Hoy vamos a hablar acerca de ser testigos de la cruz de Cristo. Qué importante que nosotros podamos entender el mandato de Dios. Qué importante que nosotros podamos entender el propósito por el cual estamos acá. Una de las cosas que estamos haciendo con las mujeres es tratando de motivarlas, de incentivarlas para que entiendan el llamado que tienen de parte de Dios. Yo creo que una de las cosas más frustrantes que uno puede tener en la vida es no saber ni de dónde viene, ¿verdad? Ni para dónde va. Cuando nosotros estamos en Cristo, como cada una de nosotros estamos en Cristo, tenemos que preguntarnos cuál es el propósito por el cual estamos acá. Y quiero que vayamos primero al libro de Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 26 y 27 dice. Todo el pasaje de Juan capítulo 15 está hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. 26 y 27 vamos a leer donde dice 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Cuando nosotros estamos encontrando acá la promesa, ¿verdad?, que nosotros tendríamos de recibir el Espíritu Santo, hay momentos en que nosotros hablamos con ciertas personas, hablando de los cristianos, ¿verdad?, y nosotros decimos, ¿cómo hay gente que no entiende o que no ha entendido, ¿verdad?, que nosotros tenemos un plan de vida acá y es guiado a través del Espíritu Santo? Yo estuve leyendo en Juan 14, 26 y 27. Ahora vamos a Juan 15, Juan capítulo 15. Y vamos a leer versículo 26. ¿Estamos ahí? Juan capítulo 15, versículo 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, ese que leímos en el versículo 14, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice Jesús. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, leyendo estos pasajes, nosotros nos damos cuenta que el propósito con el cual nosotros estamos acá es dar testimonio. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de testimonio nosotros tenemos que dar? Y para eso vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, y allí sí nos vamos a quedar un buen rato en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1 tiene un desafío para nosotros en este día, mujeres. Hechos capítulo 1, versículo 8. Voy a esperar que ustedes busquen, así no nos enredamos, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder. Escuchen esa palabra, chicas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el propósito con el cual ustedes y nosotros estamos acá? Ser testigos. Pero ¿qué significa esa palabra? Eso es lo que nosotros vamos a ver en esta tarde. Resulta que la palabra, miren acá para los que toman apuntes, la palabra es, ¿pueden ver ahí? Esta palabra en griego significa en. Otra vez les muestro. Esta palabra en griego significa en. Resulta que cuando nosotras, mujeres, tuvimos un encuentro personal con Jesucristo, recibimos a Jesús en nuestro corazón, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo viene, ¿verdad?, a habitar en nuestro corazón. Ahí nosotros encontramos un o sea, un en. El Espíritu Santo está en nuestro corazón y esto confirma, este primero en, el Espíritu Santo en nuestro corazón, es esencial para nuestra salvación. Pero Hechos capítulo 8 nos está hablando del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Para qué? El Espíritu Santo sobre nosotros nos capacita para que nosotros podamos hacer la obra del Señor.
Hechos capítulo 1, versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu. Aquí nosotros estamos viendo que ya se había anunciado la promesa, ¿verdad? Y el bautismo del Espíritu Santo, que es el que nosotros recibimos en el mismo momento cuando entregamos nuestro corazón al Señor. Pero este versículo 8 dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Ahora viene la otra palabra. Esta es otra palabra en griego, mujeres, miren acá. Etli es la palabra en griego que significa sobre. Y este sobre, ahí les están tomando apuntes, vuelvo y coloco ahí en la cámara. Esta es una palabra en griego que significa sobre. Y este sobre es cómo el Espíritu Santo nos capacita para que usted y yo podamos dar testimonio, como leímos en Juan capítulo 15, versículo 26 y 27. Entonces, nosotros fuimos dejados acá con el propósito de ir y llevar el evangelio. Ahora, les hago una pregunta a ustedes. Acá dice, y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Piensen un poquitico, ¿testigos de qué? ¿Cuántas mujeres de nosotras nos encontramos en algún momento diciendo que estamos testificando de Cristo? ¿Y sabe qué es lo que hacemos nosotras? Para nosotras, muchas veces ser testigos, es decir, voy a contar mi testimonio, ¿sí o no? Yo voy a contar mi testimonio y voy a contar lo que Cristo hizo en mí. Y resulta que la palabra acá, y me seréis testigos, en griego, en el original, esa palabra dice, y me seréis mártires. Escuchen eso, mujeres. La palabra del Señor me dice a mí, y ustedes me van a hacer mártires, o sea, por mi causa ustedes van a sufrir, por mi causa a ustedes los van a perseguir, por mi causa a ustedes los van a aborrecer. Eso es ser testigos. Testigos en el griego acá original es, y me serán mártires, pero no víctimas. No es que nosotros nos victimicemos y digamos, ay, desde que yo le conocí al Señor, mi vecino no me habla, ay, yo qué víctima que soy. No, eso no. Desde que yo le conocí al Señor, mi hermano se enojó conmigo, o mi primo, o mi tío. Eso no es ser testigo. La Biblia dice que Jesús nos envió a testificar acerca del evangelio de la paz, del evangelio de salvación, de la vida eterna, y ser testigos de ese Cristo que murió en la cruz y que entregó su vida. Eso es lo que está diciendo Hechos capítulo 8. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sobre nosotros nos capacita, mujeres. Acabamos de leer en Juan capítulo 14 la promesa del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy a ir, pero ustedes no se van a quedar solitos. Yo les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que los va a capacitar, que los va a guiar a toda verdad. Entonces, Él dará testimonio de mí y ustedes darán testimonio de mí porque ustedes estuvieron conmigo, le estaba diciendo a los discípulos. Nosotros conocemos la Escritura. Entonces, ¿de qué es lo que nosotros tenemos que ser testigos, mujeres? De la obra de Cristo en la cruz. Su testimonio no cambia vidas. Mi testimonio no cambia vidas porque mi palabra no es eterna, pero la palabra del Señor es eterna y tiene poder. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos al Espíritu Santo como el ayudador, el capacitador, el que nos guía, el que nos acompaña, el que nos enseña. ¿Para qué? Para capacitarnos de tal manera que nosotras no tengamos excusa para predicar el evangelio. Pero muchas veces yo hablaba con otro grupo de mujeres y les decía, ¿saben qué estamos haciendo nosotros, mujeres? Nosotros estamos leyendo mal la palabra y estamos entendiendo mal. Alguien decía por ahí que así como nosotros leemos, entendemos. Entonces dice, serán testigos. Y es decir, sí, a mí me consta. No, no es ese tipo de testigo. Es ser mártir, es sufrir por la causa de Cristo, es ser perseguido por la causa de Cristo, es predicar en todo lugar y a toda persona, no importa si se enoja. Usted y yo fuimos llamados a dar testimonio de la cruz de Cristo, porque Cristo salva. Pablo decía,
No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero ¿qué estamos haciendo nosotras? Nosotros decimos, voy a compartir con alguien el evangelio, ¿y qué es lo que yo comparto? Digo, hermanos, yo les voy a contar mi testimonio. Entonces digo, ¿cómo les parece que yo antes era mentirosa y antes yo era medio que incrédula y antes yo era desobediente y antes yo hacía esto o de repente bailaba, tomaba, me emborrachaba? Y ese es el tipo de testimonio que nosotros contamos. ¿Y saben quién se convierte con ese testimonio? Nadie. ¿Por qué? Porque nosotras fuimos llamadas a dar testimonio de Cristo, no de nosotras. De Cristo, no de nosotras. ¿Por qué? Porque para eso nosotros somos capacitadas, por eso dice sobre nosotras el Espíritu Santo y en nosotras el Espíritu Santo para poder dar testimonio de la obra de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pablo, Pedro, los discípulos, los apóstoles entendieron muy bien este mensaje que el Señor les había dado. Vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a mirar el primer discurso que dio Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Miren lo que dijo acá. Hechos capítulo 2, versículo 22. Mire cómo Pedro empieza siendo un testigo de Cristo. Él no empieza diciendo, hola chicos, o no empieza diciendo, varones israelitas, yo antes era un vulgar pescador, y entonces yo estaba ahí en la orilla del río, y entonces yo pescaba pececitos, y yo era mal marido, y yo así. No, él no cuenta ese testimonio. Pedro se para enfrente, ¿verdad?, de los israelitas, y mira cómo les dice, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24. Al cual Dios levantó, dice, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, Pedro se para enfrente de los israelitas y no les dice, les voy a contar mi testimonio. Yo antes era un vulgar pescador y me sentaba en la orilla del río y me iba en la barca y pescaba todo el día hasta que de repente yo conocí a Jesús y mi vida cambió. Ese no es el testimonio de Pedro. El testimonio que nosotros tenemos que contar, mujeres, es el testimonio de Cristo, contarle a la gente que Jesucristo vino a morir por la humanidad, que Jesucristo entregó su vida, que Jesucristo vino por amor al mundo y que vino a entregar su vida porque nadie más podía morir por la humanidad. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que contar. Ahora, cuando usted y yo contemos ese testimonio, mujeres, vamos a ser aborrecidas, mucha gente no nos va a querer, quizá vamos a ser perseguidas, la gente no nos va a aguantar, nos va a decir evangélicas, fanáticas, aburridas. Eso se llama persecución, pero no es contar mi historia, mujeres. Y hay veces que nosotros perdemos el tiempo contando solamente nuestra historia, sacando a Cristo de ese testimonio, o contamos la historia de otras personas, o hablamos mucho de otras personas, pero nosotros sacamos excusas. ¿Qué excusas sacamos nosotros, mujeres? Yo no me sé los versículos. ¿Saben? Ay, tengo tan mala memoria. Yo quisiera predicar, pero no tengo el don de evangelista. ¿Han escuchado mujeres decir eso? Yo creo que hasta nosotros en algún momento le hemos dicho, a mí me encantaría predicar el evangelio, pero no me sé los versículos, no tengo memoria y cada vez se borra más la memoria. O han escuchado decir a otras personas, yo quisiera contar el testimonio, pero es que mi testimonio no es tan impactante como el de esta hermana. Ese sí es un testimonio impactante. No, es que yo no fui llamada a contar mi testimonio. El testimonio que tiene que impactar corazones y salvar vidas porque tiene poder es el testimonio de Cristo en la cruz, que dejó las glorias magníficas
que siendo Dios se hizo hombre, que habiendo no hecho nada, se cayó, no dijo nada y fue como una oveja rumbo al matadero. Eso es lo que nosotros tenemos que tocar. ¿Por qué? Porque el evangelio no somos nosotras, mujeres. Cristo es el evangelio de paz. Él es el camino, lo estamos viendo en los devocionales que estamos recibiendo. ¿Recuerdan? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él es, no somos nosotras. Entonces, tenemos que empezar a hablar menos de nosotras y más de Cristo, ¿verdad? Vamos a mirar otra predicación de Pedro, cómo Pedro era capaz de enfrentarse en medio de un mundo donde había persecución. Nosotros todavía vivimos en países, Paraguay y Colombia, países donde a nosotros todavía no nos están persiguiendo por leer la Biblia. Levanten la mano, ¿cuántas de ustedes tienen que leer la Biblia escondidas en el sótano, por allá en el cuarto de atrás, debajo de la cama? Ninguna, porque todavía no estamos en un tiempo de persecución. Gracias a Dios por eso. Pedro, Pablo y todos ellos se encontraban en un lugar, en un momento de la historia donde ellos, cuando decían que eran cristianos, morían. Los perseguían. No los dejaban en paz. En algún momento yo les envié un devocional donde hablaba acerca de Pablo y Silas. ¿Qué pasó con ellos? Ellos estaban predicando, ¿verdad?, a una mujer que estaba con un espíritu de brujería. Ellos hablan con ella, le presentan a Jesucristo y como ella es liberada, entonces inmediatamente ellos van a la cárcel. ¿Por qué? Porque estaban predicando el evangelio. Esa historia la encontramos en el libro de Hechos. Entonces ellos van a la cárcel y en la cárcel ellos empiezan a cantar, no a renegar. Empiezan a cantar y a alabar a Dios toda la noche porque estaban presos y ellos no habían hecho nada malo, estaban hablando de Jesucristo. ¿Cuántas de ustedes, mujeres o sus esposos, están en este momento en la cárcel porque predicaron el evangelio y lo agarraron y lo encerraron? ¿Cuántas? Ninguna, porque todavía estamos en países donde nosotros podemos predicar libremente el evangelio. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No, yo no cuento, yo no hablo de Jesús porque es que mi testimonio no es tan impactante. No, yo no hablo de Jesús porque cuando yo vine a Cristo, pues tan mala, tantas cosas no había hecho tan malas. Entonces no tengo mucha historia que contar. ¿Saben una cosa? Aunque Dios nos haya sacado de allá mismo de la basura, como me sacó a mí, o los haya sacado de otro lugar donde nosotros pensamos que no hicimos tan mal las cosas, el testimonio que usted y yo somos llamadas a entregar, ese es el testimonio de Cristo, no el nuestro. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, me seréis testigos. A partir de hoy no vuelvan a leer ese versículo como testigos. Y me seréis mártires. Y me seréis mártires por mi causa, Gloria, Juan, Freddy, Leila, Francis, todos, por mi causa, ustedes van a sufrir. Pero nosotras, mujeres, somos cristianas tan cómodas, ¿verdad?, que todavía viviendo en un país libre de leer la Biblia, de congregarnos, de poder estudiar la palabra de Dios, nos victimizamos todo el tiempo diciendo, ay, esta vida cristiana es tan dura, tan difícil. Me iba mejor cuando yo no había conocido a Cristo. Pedro, Pablo y los discípulos habían entendido muy bien el mandato del Señor. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3, y vamos a leer un poquito. Otra vez Pedro predicando. Este Pedro era un capísimo para predicar el evangelio. Dice, versículo 12, 3:12. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, escuchen esto, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? O sea, Pedro había estado en el pórtico de Salomón y habían sanado a un cojo, ¿verdad? Entonces dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Qué dice? Ha glorificado a su Hijo Jesús,
a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. Les dijo, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. Fue cuando estaba Jesús allí frente a Pilato y dijeron, ¿a quién soltamos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y él les está diciendo acá, ustedes lo entregaron, ustedes lo crucificaron. Y dice, versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos, ¿qué? Testigos. ¿De qué? De Cristo. Testigos de lo que le hicieron a Cristo. Testigos del sufrimiento de Cristo. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él y le ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Escuchen lo que hace Pedro. Pedro primero les dice a ellos, mira, ustedes se maravillan porque vieron andar a un cojo y nos miran a nosotros como si, ay, Pedro hizo algo. No, nosotros no hicimos nada. ¿Saben quién hizo este milagro? El Jesús que ustedes crucificaron. El Jesús que ustedes mataron. El Jesús que ustedes prefirieron sacar a Barrabás, un asesino, y cambiaron a Jesús, el autor de la vida. Ese Jesús hizo este milagro. Entonces después les dice que arrepiéntanse y conviértanse. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Este es el testimonio que nosotros tenemos que entregar todos los días, mujeres. No es hablar de mí, no es que la gente me mire a mí, no es la mirada puesta en Sori, en Gloria, en María Fernanda, no soy yo. Mujeres, si hay algo bueno en nosotras es solamente Cristo. Si a nosotros en este momento nos sacaran a Cristo, usted y yo no seríamos nada. Usted y yo somos lo que somos porque Cristo habita en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo habita en nuestro corazón y nos capacita, ¿verdad? Vamos a otro pasaje, Hechos capítulo 4, mujeres. Vamos a leer desde el versículo 8. Hechos, capítulo 4, versículo 8, ¿qué dice? Pedro acá dice, entonces Pedro, lleno ¿de quién? De él mismo, de su ego, del Espíritu Santo, mujeres. No estaba lleno de él. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ¿verdad? Quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, dice Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuchen eso, mujeres. ¿Qué? Testigos de qué? Y me seréis testigos de qué? De la cruz de Cristo, de la obra de Cristo, del sacrificio de Cristo, del amor de Dios. De eso es que nosotros somos llamadas a hablar. Si nosotras habláramos menos de nosotras, menos del vecino, menos de las hermanas de la iglesia, menos de los ancianos de la iglesia, menos de la esposa del anciano, menos de los hijos de los ancianos y más de Cristo, muchas almas se convertirían.
Pedro estaba hablando de Jesucristo y estaba hablando de Jesucristo y apenas tenía tiempo hablaba de Jesucristo. ¿De quién hablamos nosotras, mujeres? ¿A quién predicamos nosotras? ¿A nosotras mismas? ¿O de quién hablamos nosotras? ¿En quién invertimos el tiempo? ¿Cuánto tiempo gastamos hablando de personas, de novelas, de películas, de series y del vecino? ¿Y cuántas veces nosotros en la semana presentamos a Jesucristo como Salvador? Si nosotras hiciéramos lo que tenemos que hacer, mujeres, todos los días, todo el día, muchas almas estarían llegando a Cristo. Pero seguimos cantando, somos un pequeño pueblo muy feliz y vamos a seguir siendo un pequeño pueblo muy feliz porque no vamos a crecer mientras que usted y yo no hagamos lo que tenemos que hacer. Y no es trabajo del anciano de la iglesia, no es el trabajo de la esposa del líder, del pastor, del diácono, no. La comisión nos fue dada a todos aquellos que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. La pregunta es, ¿usted recibió ya a Jesucristo en su corazón? Y si la respuesta es sí, este mandato es para usted. Gloria, me serás testigo, me serás mártir, por mi causa vas a sufrir, por mi causa te van a perseguir, por mi causa te van a rechazar, por mi causa algunas puertas se van a cerrar, posiblemente por mi causa te van a echar del trabajo, pero ¿qué importa si es por mi causa? Terrible cuando me echan del trabajo por ladrón, ¿sí o no? Terrible cuando me echan del trabajo por chismosa. Terrible cuando me echan del trabajo por bochinchosa. Pero si me echan del trabajo porque estoy hablando de Jesucristo, te vi, yo voy a tener otro trabajo y Dios me va a dar otro lugar donde yo pueda testificar. Porque no estamos acá para predicarnos a nosotras. No es para que la gente nos abrace y nos alabe y nos suba por allá en un pedestal. No, nosotros no estamos acá para eso, mujeres. Nosotros estamos acá para lo que decía Juan. Es necesario que nosotras menguemos y Cristo crezca y la gente vea a Cristo. Pedro había entendido muy bien ese mandato de me seréis testigos, me seréis mártires. Los discípulos habían entendido bien esto. Esteban empezó a hablar acerca de Jesucristo y cómo murió Esteban, apedreado, ¿verdad? Y allí mismo estaba el que era Saulo de Tarso en ese momento, viendo cómo apedreaban a Esteban. ¿Por qué? Porque estaba siendo un testigo, porque estaba hablando de Jesucristo. Y murió apedreado y muere diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces no estamos acá para contar nuestro testimonio. Sí, es muy importante. Sí, qué bueno que la gente sepa de dónde me sacó el Señor, pero eso es una parte de la historia. El mandato es, ve y habla de Jesucristo. Sean testigos de la cruz de Cristo. Si usted y yo, mujeres, nos paramos en la plaza de un país donde se prohíbe predicar el evangelio, ¿verdad? Y nos paramos y decimos, hola, mi nombre es Claudia, ¿cómo les parece que yo antes era incrédula? Y resulta que entonces yo antes era medio mala, medio buena, o sea, no sé ni lo que era, y bailaba y tomaba y cuento mi testimonio. A mí no me van a apedrear por eso. Pero si yo me paro en un país, en una plaza de un país donde se prohíbe hablar de Cristo, y yo digo, Jesucristo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Ahí, no sé si alcanzo a terminar la frase, me van a apedrear, ¿sí o no? ¿Por qué está prohibido hablar de Cristo? Porque Cristo cambia vidas, mujeres. No hay un país que prohíba que Gloria hable de Gloria, ¿sí o no? Ni que yo hable de mí, ni que Juan hable de Juan. No hay un país donde se prohíba que nosotros hablemos de nosotras, ¿sí o no? Pero está prohibido en muchos países hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cambia vidas, porque Jesucristo salva vidas. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Y mujeres, usted y yo hemos sido capacitadas por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Para qué? Para ir y hablar de Cristo. El Espíritu Santo no nos fue dado para que nosotros digamos, ay, ¿cómo predico? Uy, ¿cómo yo hablo? No, 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 para eso no fue dado el Espíritu Santo. Es para que usted y yo hablemos de las verdades de Cristo, ¿verdad? Vamos a mirar otro pasaje y vamos a hablar, a ver cómo Pablo predicaba. Vamos a ir a Primera de Corintios. Vamos a ver a Pablo allí predicando. Primera de Corintios.
capítulo 1, versículo 23. Primera de Corintios 1, 23. En realidad vamos a leer desde el 18. Mire, acá dice Pablo. Primera de Corintios 1, 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, mujeres. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 23. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, mujeres. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿A quién predicamos? A Jesucristo, no a nosotras. Ahora vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 1, y vamos a escuchar lo que dice Pablo allí. Mira lo que dice Pablo, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. ¿Por qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, tiene sentido lo que nos dice el libro de Hechos capítulo 1. Recibiréis poder. Y la Biblia dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder, amor y dominio propio. Cuando usted y yo no predicamos y Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿cómo nos estamos comportando, mujeres? Como cobardes. Y no tenemos el espíritu de cobardía, sino de poder. El poder que viene de lo alto. No es mi palabra, no es cuánto yo sé. No es porque yo me fui a la facultad, no es porque yo soy muy estudiada. Es el poder de Dios a través del Espíritu Santo que habla a través de nosotros como un canal de bendición, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, o sea, la capacitación del Espíritu Santo, porque ya está en nosotros cuando tuvimos un encuentro con Él, sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí recién ustedes me serán mártires. Nunca se olviden de esta palabra, mujeres. Fuimos llamadas a sufrir por la causa de Cristo, no a hacernos las víctimas. Es muy diferente. Es muy diferente ser mártires que hacernos las víctimas. Ay, qué vida tan dura. Ay, esa iglesia no me gusta. Ay, no me gusta la esposa del pastor. Ay, no me gusta la esposa del anciano. Ay, no. Eso es ser víctima. Eso es victimizarme. Pero ser testigo de Cristo, mártir, es sufrir por la causa de Cristo. Somos testigos de Cristo, o sea, realmente usted y yo podríamos hacernos un autoexamen y decir, yo soy un testigo de Cristo. Porque no me interesa si me hablan, si no me hablan, si me echan, si me despiden, si pierdo la amistad, la familia, yo predico a Cristo. No me predico a mí, predico a Cristo crucificado, porque ese es el llamado, mujeres, que nosotras tenemos, prediquemos a Cristo. Jesucristo ya casi viene. De verdad, eso ya casi se acaba. Nosotros nos vamos a ir. ¿Cuántas personas vamos a llevar a los pies del Señor antes de que usted y yo seamos llamadas a su presencia?
¿Cuántas personas están escuchando el mensaje del Evangelio? O cuando me junto con la gente, me reúno para plaguearme, para enojarme, para quejarme, para chismosear, en vez de predicarle a Cristo. El colmo es que muchas veces hasta con inconversos nosotros nos juntamos para hablar mal de los demás y no predicamos a Cristo. Qué triste que la palabra de Dios dice, ¿y cómo oirán? Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y dónde están los predicadores? Ahí, miren los cuadritos. Sori, Gloria, Juan, María, Pedro, todos los que estamos acá y los que no están, los que están afuera. Somos nosotros los que tenemos que predicar. Y el Señor dice, ¿y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y para qué estamos nosotros? ¿Para qué estamos acá? Para hablar de nosotras. Ay, hermana, si usted supiera cómo yo hablo, lo que yo hago, cómo yo vivo. O nos juntamos para hablar de otros. ¿Y cuándo vamos a hablar de Cristo? Pregunta. ¿Para cuándo vamos a dejar la predicación de Cristo? Entonces no se trata de que yo tenga mucha palabra, ni muchos versículos, ni mucho conocimiento, ni mucho testimonio de vida. ¿Por qué? Porque yo tengo que predicar a Jesucristo crucificado. Y eso lo sabe usted y lo sé yo, si es que creímos en Cristo, ¿verdad? Y vamos a terminar, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, que este pasaje yo creo que se los he dicho y se los voy a repetir hasta el día que no me vean más acá en la tierra, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 9 es un pasaje muy desafiante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hace un llamado, mujeres, un llamado tremendo a nosotros, que nosotros pensamos que estamos haciendo lo que debemos o muchas veces no estamos haciendo lo que debemos y estamos tan tranquilos, tan cómodos y estamos pensando que estamos haciendo lo correcto. 1 Corintios capítulo 9 versículo 16 dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, mujeres. Ese ay no es una felicitación. Uy, de ustedes y de mí, si no predicamos el evangelio. Uy, que le vamos a dar cuenta a Dios. Así nosotros tenemos que leer la escritura. No, pues si anuncio el evangelio no tengo, mira, no. Si anuncio el evangelio, no tengo por qué tirarme yo los aplausos y los abrazos. No, yo no tengo por qué gloriarme y no tengo que dejar que nadie me felicite por esto. ¿Por qué? Porque es lo que tengo que hacer, ¿verdad? ¡Ay de mí! Mujeres, ojalá que ustedes esta noche no duerman hasta que digan, ¡ay de mí si no anuncio el evangelio! Porque para eso fui dejado acá. Y dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, porque hay quien lo hace de buena voluntad, recompensa tendrá. Y si lo hace de mala voluntad, igual nomás lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó a predicar. Qué terrible que la Biblia nos tenga que avisar que hay gente que predica el evangelio de mala voluntad. Y ¿saben una cosa? El versículo Hechos capítulo 1, versículo 8 me sorprende más que dice. Mira lo que dice otra vez. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, o sea, mártires. Y mire dónde los manda. En Jerusalén los manda nada más y nada menos donde matan a los profetas. ¿Saben una cosa? El Señor Jesús los manda a ellos y les dice, vayan a Jerusalén. Y yo creo que ellos temblaban y decían, no. ¿Y por qué no nos mandas a Galilea? Porque una vez el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y allá los estaba mandando a predicar. A la boca del lobo. ¿Por qué? Porque si usted dice que es cristiano, viva o muera para Cristo, pero diga y sostenga lo que realmente está viviendo. Pero no diga que es cristiano por decir que es cristiano porque está de moda. No diga que es cristiano simplemente porque todo el mundo dice que es cristiano. Decir que somos cristianos es muy fácil. Cualquiera dice que es cristiano, pero somos cristianas, somos testigos de Cristo, hablamos de la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros entendemos cuando leemos la palabra de Dios, mujeres? Los manda nada más y nada menos a Jerusalén, donde matan a los profetas y los apedrean. Donde lo mataron a él, allá los mandó. Y yo creo que ellos así les hacía todo, decían, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos van a matar. Y sí, había persecución.
Y van a ser testigos en Jerusalén, allá donde matan a los profetas, y también en Judea y Samaria, judíos y samaritanos, enemigos entre ellos. Allá los mandó a predicar, porque a los enemigos también hay que predicarles. Yo a esa bruja, yo no le voy a predicar a esa bruja, que se condene, que se condene. ¿Sabe que yo he escuchado personas decir así? Yo a esa persona, ¿cómo es de mala? No, yo no le voy a predicar. Usted y yo no elegimos a quién predicarle. El Señor dice, en Jerusalén, donde hay persecución, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, porque el mundo necesita de Cristo, mujeres. Yo no puedo seleccionar a quién le predico y a quién no. Tenemos que predicar a Jesucristo, mujeres. Porque no nos dio a nosotros Dios un espíritu de cobardía. Porque no nos mandó solas, nos dejó el Espíritu Santo. Porque nos está capacitando, pero no nos va a obligar. Así como no nos obliga a creer para salvarnos, tampoco nos obliga a predicar. Pero hay mujeres de nosotras que hemos abierto nuestra boca horas para chismosear de la gente, para hablar del anciano, para hablar de la esposa del anciano, de los hijos del anciano, del vecino, del amigo, el perro, el gato, pero no hablamos de Cristo. Hay de nosotras, mujeres, que no hemos usado el poder del Espíritu Santo con la sabiduría que Él nos da para hacer lo que tenemos que hacer. Él nos dejó acá. Oración de Jesús, Juan capítulo 17. Padre, yo no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. ¿Para qué? Para que el mundo crea por la palabra que ellos van a ir a hablar. ¿Cuántos han creído por lo que nosotros decimos? ¿Cuántas almas ustedes pueden decir, uy, yo desde que me conocí a Cristo, le he predicado a este y a este y a este, ya perdí la cuenta? O tengo que decir, desde que conocí a Cristo le he predicado, ¿para qué? No. Y no sé, ¿a quién le prediqué? ¿A quién le estoy predicando? Mujeres, yo creo que nos encantaría recibir un mensaje que nos levante el ánimo y que nos diga cómo sonreír más, cómo tener plata, cómo no deprimirnos. ¿Saben una cosa? La mejor forma de nosotros no deprimirnos y no estar con la cabeza vacía, la mente vacía, es hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. Vayan y prediquen el Evangelio. Sean testigos, sean mártires y que por mi causa los van a perseguir. No se preocupen porque yo voy a estar con ustedes. No las voy a dejar solas. Ya les dejé el Espíritu Santo, pero tampoco les voy a abandonar porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no usamos bien la palabra de verdad? ¿Por qué no somos esas obreras aprobadas delante de Dios el día que Él nos llame a su presencia? ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Con las manos vacías? ¿O le vamos a decir, Señor, yo no encontré a quien predicar? A mí no se me ocurrió. Como yo no tenía un testimonio así como tal, así como que impactaba. Yo más bien me quedé calladita. No. Usted conoce la historia de Cristo y esa fue la que fue llamada a contar. Cuente la historia de Cristo. Si usted recibió a Jesucristo, sea testigo de la cruz de Cristo, porque para eso estamos acá. No estamos acá para otra cosa, mujeres. Estamos acá para sembrar la semilla del Evangelio. ¿Qué estamos haciendo? Oramos y terminamos. Señor, te damos gracias por esta tarde y gracias, Señor, porque el grupo que está es el grupo que tenía que escuchar este mensaje, Señor, porque tú conoces a tus hijos, conoces a tus hijas, tú sabes, Señor, nuestra necesidad. Y hoy queremos pedirte, Señor, porque muchas veces nosotros leemos nomás así, leemos la palabra tuya y así nomás leemos, no profundizamos, no escudriñamos, no entendemos y por lo tanto no hacemos. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, por las veces que nos hemos quejado como cristianas. Vivimos en países donde se puede leer, se puede predicar, se puede visitar, pero nosotros decimos qué vida tan dura, qué vida cristiana tan terrible, porque nosotros no hemos entendido realmente lo que es ser un testigo de Cristo. Por mi causa los van a perseguir, por mi causa van a morir, por mi causa ustedes van a sufrir, porque eso es ser un testigo, ser un mártir. Quizá muchos de nosotros estamos lejos, pero bien lejos de haber experimentado ser testigos reales, Señor, de la cruz de Cristo. Pedimos perdón por las veces que nos hemos callado y hemos gastado horas o días o saldo hablando con personas de personas cuando tendríamos que estar hablando con las personas
de Cristo. Cristo que cambia vidas, que salva, el evangelio de paz, el evangelio de vida eterna. Y pedimos perdón, Señor, porque tu venida se acerca. Y la pregunta es, ¿cómo nos presentaremos delante de ti? Perdónanos, Señor, porque hoy decimos como Pablo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Y no dice, ¡ay de mí si no asisto a la iglesia! ¡Ay de mí si no me presento en el Zoom! ¡Ay de mí si no hago el devocional! ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Porque para eso estamos acá. Señor, perdónanos y danos conciencia del deber. Ayúdanos a entender que no estamos solas y que tu Espíritu Santo nos guía, nos capacita, nos enseña y nos dice lo que tenemos que hablar. Perdón, en el nombre de Jesús. Amén.